¿Alguna vez has sentido que hay personas que simplemente no te soportan y no sabes por qué? ¿Has notado que sin hacer nada malo, sin ofender a nadie, hay gente que te rechaza, que habla mal de ti, que te critica sin razón aparente? ¿Te has preguntado por qué mientras tú tratas de ser amable con todos, hay quienes parecen tener algo personal en contra tuya, aunque nunca les has hecho daño? Y si te dijera que ese rechazo inexplicable, esa antipatía sin fundamento, esa envidia sin lógica que sientes de ciertas personas, no es casualidad, no es porque hayas hecho algo malo, no es porque tengas algún defecto terrible, es porque llevas algo en ti que ellos no tienen, es porque caminas en una dimensión que ellos no alcanzan, es porque hay una luz en ti que expone la oscuridad en ellos, y eso los incomoda profundamente. Escúchame con mucha atención, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar completamente la manera en que interpretas el rechazo que has experimentado. Va a liberarte de años de preguntarte ¿qué hice mal?, cuando la verdad es que no hiciste nada mal. Va a revelarte que ese rechazo que tanto te ha dolido, en realidad es una confirmación de que estás en el camino correcto. Hay una verdad que la Iglesia moderna no enseña porque es incómoda, porque desafía la teología de la aceptación universal que se predica hoy. Y esa verdad es esta: cuando tú eres verdaderamente escogido por Dios, cuando caminas en unción genuina, cuando vives en un nivel espiritual más alto, automáticamente vas a generar rechazo en cierto tipo de personas. No porque seas arrogante, no porque seas difícil, sino porque tu mera presencia confronta su mediocridad, expone su carnalidad y desafía su status quo. Jesús mismo lo experimentó. Juan 1:11 dice: «A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron». El Hijo de Dios, perfecto en todo sentido, fue rechazado, no porque hiciera algo malo, sino porque su luz era tan brillante que expuso la oscuridad de aquellos que pretendían ser religiosos. Su santidad confrontó su hipocresía, su poder amenazó sus posiciones, y en lugar de arrepentirse y cambiar, eligieron rechazarlo. Y si a Jesús le pasó, ¿por qué te sorprendes de que te pase a ti? Juan 15:18 y 19, Jesús advirtió: «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tú no eres del mundo. Fuiste elegido, fuiste sacado, fuiste separado, y esa separación es visible. Esa diferencia es notoria, y esa distinción genera rechazo automáticamente en aquellos que permanecen en el sistema del cual tú saliste. Porque mira, hijo mío, hija mía, yo llevo más de 40 años en el ministerio, y he visto este patrón repetirse miles de veces. Los creyentes más ungidos, más santos, más dedicados, son frecuentemente los más rechazados, los más criticados, los más incomprendidos, no por la gente del mundo, sino por gente religiosa que se siente amenazada por la autenticidad de otros. Y hoy, en este momento, Dios quiere liberarte de la prisión emocional del rechazo inexplicable. Quiere mostrarte exactamente por qué ciertas personas te rechazan. Quiere que entiendas que ese rechazo no es señal de que algo está mal contigo. Es señal de que algo está muy bien contigo. Es el precio inevitable que pagas por caminar en un nivel más alto. En este video vas a descubrir las razones específicas, bíblicas, comprobadas, por las que los elegidos generan rechazo. Vas a entender por qué tu forma de ser incomoda a ciertos tipos de personas. Vas a aprender a interpretar correctamente el rechazo en lugar de dejarte destruir por él. Y vas a recibir las herramientas para manejar ese rechazo con sabiduría, con gracia, sin amargarte, sin cambiar quien Dios te llamó a ser. Porque déjame decirte algo con toda claridad.
Si todo el mundo te ama, si nunca generas ningún tipo de incomodidad, si encajas perfectamente en todos los círculos, probablemente no estás viviendo al nivel que Dios te llamó, porque los elegidos siempre generan división, no porque lo busquen, sino porque su luz automáticamente revela oscuridad. Mateo 10:34. Jesús dijo algo que muchos prefieren ignorar. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, división, separación. No porque Jesús fuera problemático, sino porque la verdad siempre divide a quienes la aceptan de quienes la rechazan. Ahora bien, antes de sumergirnos en este estudio que va a transformar tu manera de ver el rechazo, necesito que hagas algo. Necesito que escribas en los comentarios la frase paz en Cristo. ¿Por qué? Porque este mensaje es específicamente para los elegidos que han sufrido rechazo inexplicable. Y cuando escribes esa frase, te estás identificando. Estás diciendo, yo soy parte de este grupo. Yo he experimentado esto. Estoy listo para entender. Miles de personas usan este canal como su fuente de verdad profunda, porque aquí no predicamos para agradar, predicamos para transformar. Por eso necesito que todos escriban paz en Cristo ahora mismo. Es tu compromiso, es tu participación, es tu manera de conectarte con esta revelación. Y mientras escribes, presiona ese botón de me gusta. Porque cuando lo haces, YouTube entiende que este mensaje es valioso y lo muestra a más elegidos que están siendo destruidos emocionalmente por rechazo que no entienden. Al dar me gusta, ayudas a liberar a otros. Te honro por ese compromiso. Y si no estás suscrito, suscríbete inmediatamente. Este canal existe para equipar a los elegidos, para revelar verdades que otros no enseñan, para fortalecer a aquellos que Dios llamó a caminar diferente. Presiona ese botón ahora. Únete a esta familia de creyentes que entienden el costo del llamado. Te voy a decir algo más. La penúltima enseñanza de este video puede llevar la explicación exacta de por qué esa persona específica que tienes en mente te rechaza sin razón. Así que no te vayas antes del final. Quédate hasta recibir todo lo que Dios tiene para ti hoy. ¿Estás listo para entender el precio del elegido? ¿Estás preparado para descubrir por qué tu forma de ser genera envidia y rechazo en ciertos tipos de personas? Entonces, respira profundo, abre tu corazón y vamos a comenzar este viaje de revelación que te va a liberar para siempre del dolor del rechazo inexplicable. Vamos a comenzar con la primera y más fundamental razón por la que ciertas personas te rechazan sin explicación lógica. Tu luz expone la oscuridad de ellos. Tu manera de vivir, tu santidad, tu integridad, actúa como un espejo que les muestra todo lo que ellos no son. Y en lugar de usar ese espejo para cambiar, prefieren destruir el espejo. Juan 3:19 y 20 contiene una verdad devastadora, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Fíjate bien, el que hace lo malo, aborrece la luz, no porque la luz le haga algo malo, sino porque la luz expone lo malo que él está haciendo. Y tú, como elegido que camina en santidad, en integridad, en obediencia genuina a Dios, eres esa luz. Y tu mera presencia reprende, confronta, expone. Y déjame aclararte algo. No estoy hablando de que seas perfecto, estoy hablando de que hay una diferencia visible entre cómo tú vives y cómo ellos viven. Tú no participas en los chismes, ellos sí. Tú no te comprometes con pecados que todos aceptan, ellos sí. Tú mantienes tus convicciones aunque seas el único. Ellos cambian con la mayoría, y esa diferencia los confronta.
Cuando tú entras a un lugar donde todos están hablando mal de alguien y tú te niegas a participar, tu silencio los reprende. No dijiste nada, pero tu negativa a unirte a ellos expuso que lo que están haciendo está mal. Y en lugar de dejar de chismear, te rechazan a ti por no ser parte del grupo. Cuando tú mantienes integridad en tu trabajo mientras otros hacen trampa, cuando tú eres honesto mientras otros mienten, cuando tú sirves con excelencia mientras otros hacen lo mínimo, tu ejemplo los confronta. No porque tú los estés juzgando, sino porque tu forma de ser automáticamente contrasta con la de ellos. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas prefieren bajar el estándar en lugar de elevarse a él. Prefieren criticarte a ti por ser demasiado santo, en lugar de reconocer que ellos están siendo demasiado carnales. Prefieren etiquetarte como legalista o religioso, en lugar de admitir que ellos están siendo tibios. Daniel experimentó esto exactamente. Daniel capítulo 6 cuenta que él era tan íntegro, tan excelente en su trabajo, tan intachable en su carácter, que los otros gobernadores lo envidiaban. Versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No podían encontrar nada malo en él. Su integridad era impecable. ¿Y sabes qué hicieron? En lugar de admirarlo y aprender de él, conspiraron para destruirlo. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Su santidad los confrontaba tanto que buscaron cómo usarla en su contra. Y lo mismo te pasará a ti. Cuando vives con integridad en medio de gente corrupta, cuando mantienes santidad en medio de carnalidad, cuando caminas en luz en medio de oscuridad, automáticamente te conviertes en amenaza. No porque busques serlo, sino porque tu mera presencia expone lo que ellos están haciendo mal. Y aquí viene la corrección que muchos necesitan. No cambies tu santidad para ser aceptado. No bajes tu estándar para encajar. No comprometas tu integridad para que te dejen de rechazar. Porque si haces eso, habrás perdido exactamente lo que te hace valioso para Dios. Ahora, déjame aclarar algo importante. Hay diferencia entre santidad genuina y religiosidad arrogante. Santidad genuina es vivir en obediencia a Dios con humildad, sin juzgar a otros, simplemente siendo fiel. Religiosidad arrogante es presumir tu espiritualidad, señalar los pecados de otros, hacerte sentir superior. Si te rechazan por religiosidad arrogante, mereces ese rechazo. Pero si te rechazan por santidad genuina, ese rechazo es el precio del elegido. Instrucciones prácticas para manejar el rechazo que viene de tu luz. Instrucción número 1. No te disculpes por tu santidad. No digas perdón por no pecar con ustedes. No te avergüences de mantener estándares que Dios te dio. Tu santidad no es el problema. El problema es la carnalidad de ellos que no quieren confrontar. Instrucción número 2. Mantén humildad en medio de tu integridad. No presumas, no te jactes, no señales los pecados de otros. Simplemente vive en obediencia callada que habla más fuerte que 1000 palabras. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Instrucción número 3. Entiende que su rechazo no es personal contra ti, es contra la luz que llevas, es contra el estándar que representas, es contra la convicción que genera tu vida. Si dejaras de caminar en luz, probablemente te aceptarían inmediatamente, pero entonces habrías perdido tu testimonio. Instrucción número 4.
No busques venganza ni trates de probarles nada. Deja que tu vida hable, deja que tus frutos sean evidentes. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Instrucción número 5. Ora por aquellos que te rechazan por tu santidad. Es difícil, pero es necesario. Mateo 5:44. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando oras por ellos, tu corazón se mantiene libre de amargura. Y quizás Dios use tu oración para abrir sus ojos eventualmente. Instrucción número 6. Busca comunidad con personas que valoren la santidad. No todos te van a rechazar. Habrá personas que admiren tu integridad, que valoren tu carácter, que celebren tu fidelidad a Dios. Conéctate con ellos, porque necesitas el refuerzo de quienes entienden el costo de caminar en luz. Instrucción número 7. Recuerda que el rechazo temporal por santidad es mejor que la aceptación temporal por carnalidad. Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El placer de ser aceptado por comprometer tu integridad no vale el precio de perder la aprobación de Dios. Déjame compartirte algo personal. Cuando yo era joven pastor, había un grupo en la iglesia que constantemente me presionaba para ser más flexible con ciertas prácticas. Querían que permitiera cosas que la palabra claramente prohíbe. Y cuando mantuve la posición bíblica, me rechazaron. Hablaron mal de mí. Dijeron que era legalista, que era inflexible, que estaba matando la iglesia. Y hubo momentos donde dudé. Pensé, ¿será que estoy equivocado? ¿Será que soy demasiado estricto? Pero Dios me habló claramente. Me dijo, hijo, si cambias la verdad para ser aceptado, habrás perdido lo único que te hace útil para mí. Tu trabajo no es agradar a hombres, es agradarme a mí. Mantuve la posición, y sí, ese grupo se fue. Pero ¿sabes qué? Dios trajo personas que valoraban la santidad, que apreciaban la integridad, que querían verdad sin diluir. Y la iglesia creció más fuerte que nunca, porque cuando tú no comprometes tu luz, Dios atrae a aquellos que están buscando luz. Efesios 5:8-11 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Tú eres luz, y la luz automáticamente reprende oscuridad. No tienes que decir nada. Tu manera de vivir ya está diciendo todo. Y aquellos que aman las tinieblas te van a rechazar por eso. Pero aquellos que están buscando luz te van a encontrar por eso. Así que no apagues tu luz para ser aceptado. No comprometas tu santidad para encajar. Porque ese rechazo que experimentas por caminar en luz es una de las confirmaciones más claras de que estás en el camino correcto. Los elegidos siempre generan incomodidad en aquellos que están cómodos, en mediocridad. Y esa incomodidad se manifiesta como rechazo inexplicable. Ahora vamos a la segunda razón por la que ciertas personas te rechazan sin explicación lógica. Tu unción amenaza la posición de ellos. Hay personas que ocupan lugares de liderazgo, que tienen títulos importantes, que son reconocidas públicamente, pero que no tienen unción genuina. Y cuando aparece alguien con unción verdadera, aunque sea en una posición menor, se sienten amenazados. Primera de Samuel 18, desde el versículo 6 en adelante, registra un momento crítico. David acababa de matar a Goliat. El pueblo cantaba, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y versículo 8 dice, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Fíjate en eso. Saúl era el rey.
David era un joven pastor, pero la unción sobre David era tan evidente que el pueblo lo reconoció. Y en lugar de alegrarse de que Dios estaba levantando a alguien poderoso para ayudar a Israel, Saúl se sintió amenazado. Y desde ese día, versículo 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl tenía el título, David tenía la unción, Saúl tenía la posición, David tenía el poder, Saúl tenía el reconocimiento humano, David tenía la aprobación divina, y esa diferencia generó en Saúl una envidia tan profunda que pasó años tratando de matar a David. Y lo mismo te va a pasar a ti si Dios te ha ungido genuinamente. Habrá personas con títulos que te van a rechazar, no porque hayas hecho algo contra ellos, sino porque tu unción expone la falta de unción en ellos. Porque cuando tú oras, cosas pasan. Cuando ellos oran, nada pasa. Cuando tú ministras, Dios se mueve. Cuando ellos ministran, es solo performance religioso. Y en lugar de buscar a Dios para recibir unción genuina, prefieren atacarte a ti, marginarte, limitarte, asegurarse de que no les robes el show. Porque su identidad está en su posición, no en su relación con Dios. Su valor está en su título, no en su carácter. Su seguridad está en el reconocimiento humano, no en la aprobación divina. Ahora bien, déjame hacer una aclaración crítica. No toda persona en liderazgo es como Saúl. Hay líderes genuinos que celebran cuando Dios levanta a otros con unción, que se alegran cuando ven a alguien fluyendo en el Espíritu, que promueven a personas ungidas en lugar de sentirse amenazados por ellas. Estos son líderes con corazón de padre como Moisés, que cuando Josué le dijo que otros estaban profetizando, respondió en Números 11:29, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Pero también hay líderes tipo Saúl, inseguros, celosos, amenazados por cualquiera que tenga más unción que ellos. Y si tú tienes unción genuina, inevitablemente te vas a encontrar con este tipo de personas, y te van a rechazar, te van a marginar, te van a criticar. No porque seas problemático, sino porque tu unción los hace sentir inadecuados. Y aquí está el peligro. Estos líderes tipo Saúl son expertos en hacer que parezca que el problema eres tú. Te acusarán de ser rebelde cuando lo único que estás haciendo es fluir en el Espíritu. Te etiquetarán como divisivo cuando lo único que está sucediendo es que Dios te está usando y ellos no pueden controlarlo. Te dirán que no eres de equipo, cuando lo que realmente quieren decir es que no estás dispuesto a apagar tu unción para que ellos se sientan cómodos. David nunca se rebeló contra Saúl, nunca trató de tomar su posición por fuerza, nunca habló mal de él públicamente. Primera de Samuel 24, cuando David tuvo oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Versículo 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David respetó la posición aunque Saúl estaba abusando de ella. Respetó el oficio aunque la persona en el oficio estaba equivocada. Y esa es la actitud correcta cuando te encuentras con liderazgo tipo Saúl. No te rebelas, no tomas venganza. No intentas derrocarlos, simplemente sigues siendo fiel a Dios, sigues fluyendo en tu unción y confías en que Dios te promoverá en su tiempo. Instrucciones prácticas para manejar el rechazo de líderes amenazados. Instrucción número 1. Nunca apagues tu unción para hacer sentir cómodo a un líder inseguro. Si Dios te ungió, usa esa unción con humildad, pero úsala. No la escondas, no la minimices. Mateo 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Instrucción número 2. Mantén respeto por la posición, aunque no respetes el comportamiento. Dios establece autoridades, y aunque la persona en autoridad esté equivocada, la posición merece respeto.
Pero respeto no significa obediencia ciega. Si te piden comprometer tu integridad o apagar al Espíritu Santo, obedece a Dios antes que a hombres. Instrucción número 3. No hables mal del líder que te rechaza, no te unas a chismes. No ventiles públicamente sus defectos. Primera de Samuel 24:10. He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Instrucción número 4. Si el liderazgo tipo Saúl está limitando activamente tu llamado y Dios no abre puertas para cambio interno, puede ser tiempo de salir con honor. No todos los lugares son para siempre. A veces Dios te saca de un lugar porque tiene algo mejor preparado, pero sal correctamente, no en rebelión, no quemando puentes, en paz y en bendición. Instrucción número 5. Usa el tiempo en el desierto de Saúl para desarrollar carácter. David pasó años huyendo, pero ese tiempo lo preparó para ser rey. No desperdicies las temporadas donde el liderazgo inseguro te margina. Usa ese tiempo para crecer, para madurar, para que Dios forme en ti lo que necesitas para tu próximo nivel. Instrucción número 6. Confía en que Dios te vindicará. No tienes que defenderte, no tienes que probar tu unción. Dios la probará en su tiempo. Salmo 37, 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Instrucción número 7. Cuando Dios te promueva, no seas como Saúl. Cuando tú llegues a posiciones de liderazgo, celebra a otros con unción. Promuévelos, dales plataforma, no te sientas amenazado, porque líderes seguros levantan a otros, líderes inseguros los destruyen. Déjame compartirte algo que vi de cerca. Conocí a un joven con tremenda unción profética. Cuando ministraba, Dios se movía poderosamente. Pero estaba en una iglesia con un pastor que se sentía amenazado. Cada vez que este joven profetizaba algo impactante, el pastor lo minimizaba, lo limitaba, le quitaba oportunidades. El joven vino a pedirme consejo, y le dije, hijo, mantén tu corazón puro, no hables mal del pastor, no te rebeles, pero tampoco apagues lo que Dios puso en ti. Sigue siendo fiel y confía en que Dios abrirá las puertas correctas. Él siguió ese consejo. 2 años después, Dios le abrió una puerta tremenda en otro ministerio que valoraba su don. Hoy está siendo usado poderosamente en varias naciones. Pero aquí está lo interesante. Cuando él salió, lo hizo en honor. Bendijo al pastor que lo había marginado, y años después, ese mismo pastor lo invitó de regreso para ministrar, porque finalmente había trabajado con su propia inseguridad. El joven ministeró y hubo un avivamiento tremendo en esa iglesia, porque cuando tú manejas correctamente el rechazo de líderes inseguros, Dios te usa eventualmente para bendecir incluso a aquellos que te rechazaron. Proverbios 18:16 dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Tu don te hará espacio, tu unción abrirá puertas. No tienes que pelear por posición, no tienes que manipular, no tienes que derrocar a nadie. Simplemente sé fiel con lo que Dios te dio, y Él se encargará de posicionarte. Así que si estás siendo rechazado por alguien en liderazgo que se siente amenazado por tu unción, entiende que no es personal. Es el mismo espíritu de Saúl operando, y tu respuesta no debe ser rebelión. Debe ser fidelidad continua, porque Dios está viendo, y en su tiempo Él te exaltará, y cuando lo haga, asegúrate de no convertirte en el próximo Saúl, que rechaza a los David que Dios está levantando. Ahora vamos a la tercera razón por la que ciertas personas te rechazan inexplicablemente. Tu paz interna revela el caos interno de ellos.
Hay personas que viven en tormenta emocional constante, drama tras drama, crisis tras crisis, ansiedad perpetua. Y cuando aparece alguien que camina en paz profunda, en estabilidad emocional, en descanso del alma, esa persona se convierte en un espejo que muestra todo el caos que ellos no han resuelto. Filipenses 4, 6 y 7 describe algo que los elegidos experimentan. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú vives en esa paz que sobrepasa entendimiento, cuando enfrentas problemas sin ansiedad, cuando atraviesas crisis sin colapsar emocionalmente, cuando mantienes tu compostura mientras otros pierden la suya, tu estabilidad confronta la inestabilidad de ellos. Y en lugar de preguntarse cómo tú tienes esa paz para poder obtenerla también, te rechazan porque tu paz los hace sentir inadecuados. Piensa en esto. Estás en medio de una situación difícil, finanzas complicadas, problema de salud, conflicto relacional. Pero tú mantienes tu paz. No estás en negación. Reconoces el problema, pero confías en Dios. Y mientras otros a tu alrededor están en pánico total, tú estás descansado en Cristo. ¿Y sabes qué pasa? En lugar de admirar tu fe, te critican. Es que no estás siendo realista. Es que no entiendes la gravedad de la situación. Es que estás en negación. Pero no es eso. Tú simplemente has aprendido a descansar en Dios de una manera que ellos no han aprendido. Y tu paz los confronta con su falta de paz. Jesús experimentó esto perfectamente. Marcos 4:37 al 40 cuenta que estaban en una barca cuando se levantó una gran tempestad. Los discípulos estaban en pánico total, pero versículo 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. Paz total, descanso completo, y los discípulos casi lo acusan por su paz. ¿No tienes cuidado? Como diciendo, ¿cómo puedes estar tan tranquilo cuando todos nosotros estamos aterrorizados? Y después de calmar la tormenta, versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La pregunta no era por qué él tenía paz, era porque ellos no tenían paz. Porque si realmente confiaban en Dios, también podrían descansar en medio de la tormenta. Y lo mismo sucede hoy. Cuando tú tienes paz que otros no tienen, cuando descansas en medio de situaciones que a otros los destruyen emocionalmente, tu estabilidad expone la falta de fe de ellos. Y en lugar de crecer en fe para obtener esa paz, prefieren criticarte, etiquetarte, rechazarte. Te dirán que eres insensible porque no estás en pánico como ellos. Te acusarán de ser frío porque no estás llorando como ellos. Te señalarán como demasiado espiritual porque no estás ansioso como ellos. Pero la realidad es que tu paz los confronta con su caos interno que no quieren enfrentar. Y aquí está lo interesante. Muchas personas están adictas al drama. Su identidad está envuelta en crisis constantes. Si no tienen un problema, crean uno. Si no hay drama, lo inventan. Y cuando aparece alguien que vive en paz, que no entra en el ciclo de drama, que mantiene estabilidad, esa persona los incomoda porque desafía su adicción. Proverbios 14:30 dice, «El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos». Un corazón apacible da vida, pero cuando otros ven esa paz en ti y la comparan con su propio caos interno, puede generar envidia. Envidia de algo que ellos también podrían tener si tomaran las decisiones correctas, pero que no quieren pagar el precio de obtener. Instrucciones prácticas para manejar el rechazo que viene de tu paz. Instrucción número 1. No te disculpes por tu paz.
No finjas ansiedad para hacer sentir cómodos a otros. No actúes como si estuvieras en pánico cuando no lo estás. Tu paz es fruto de tu relación con Dios. Es regalo que Él te dio. No la minimices para encajar con personas caóticas. Instrucción número 2. No juzgues a quienes no tienen tu nivel de paz. Recuerda que hubo un tiempo donde tú tampoco la tenías. Muestra compasión, ofrece ayuda, comparte cómo encontraste paz, pero no desde una posición de superioridad, desde una posición de hermano que quiere ayudar. Instrucción número 3. Establece límites con personas dramáticas. Hay personas que constantemente te llaman para descargarte su caos emocional. Si cada conversación te deja drenado, es tiempo de establecer límites. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Instrucción número 4. Cuando otros critiquen tu paz, responde con gracia. No te pongas a la defensiva, simplemente di: yo confío en que Dios tiene el control, he aprendido a descansar en Él. Y déjalo ahí. No necesitas probar tu fe a nadie. Instrucción número 5. Usa tu paz como testimonio. Cuando la gente vea que atraviesas situaciones difíciles sin colapsar, preguntarán eventualmente: ¿cómo lo haces? Y ahí tienes tu oportunidad de compartir sobre la paz de Dios. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Instrucción número 6. Protege tu paz ferozmente. No permitas que el caos de otros te robe lo que Dios te dio. Eso significa que a veces tendrás que decir no. A veces tendrás que alejarte de conversaciones tóxicas. A veces tendrás que priorizar tu estabilidad emocional sobre la aprobación de personas caóticas. Instrucción número 7. Sigue cultivando paz profunda. No te conformes con el nivel que tienes ahora. Busca más de Dios, más intimidad, más confianza, porque entre más profunda sea tu paz, más serás usado por Dios para llevar paz a otros que realmente la están buscando. Déjame compartirte sobre una hermana en mi congregación que entendió esto poderosamente. Ella pasó por una crisis financiera devastadora. Perdió su negocio. Tuvo que vender su casa. Enfrentó deudas masivas, pero en medio de todo eso mantuvo una paz inexplicable. Confiaba en Dios, descansaba en sus promesas. ¿Y sabes qué pasó? Algunas hermanas de la iglesia comenzaron a criticarla. Es que no está siendo realista, es que está en negación, es que no entiende la gravedad de su situación. Pero ella sí entendía. Simplemente había elegido confiar en Dios en lugar de colapsar en ansiedad. Un día vino llorando a mi oficina, me dijo: «Pastor, estoy equivocada por tener paz. La gente me hace sentir que hay algo malo conmigo porque no estoy en pánico». Y le respondí: «Hermana, tu paz no es el problema. El problema es que tu paz expone la falta de fe de ellos. No cambies, mantén tu confianza en Dios». Ella lo hizo, y 18 meses después, Dios le restauró todo, le dio un negocio mejor, le proveyó una casa mejor, canceló sus deudas sobrenaturalmente, y esas mismas hermanas que la habían criticado vinieron a preguntarle: «¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo mantuviste tu fe?». Y ella tuvo la oportunidad de ministrarles sobre el poder de descansar en Dios. Isaías 26:3 dice: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Tu paz no es accidental. Es resultado directo de mantener tu mente en Dios, de confiar en Él consistentemente, de creer sus promesas aunque las circunstancias digan lo contrario. Y cuando otros ven esa paz en ti, cuando observan que tú no colapsas bajo presión, cuando notan que mantienes estabilidad en medio de caos, eso los confronta, porque expone que su ansiedad no es inevitable, que su drama no es necesario,
que su caos no tiene que ser su realidad, y algunos se sentirán convencidos para buscar esa paz, pero otros se sentirán amenazados y te rechazarán. No permitas que el rechazo de personas caóticas te robe tu paz, porque tu paz es uno de tus testimonios más poderosos. Es evidencia visible de que Dios es real, de que sus promesas funcionan, de que confiar en Él produce resultados tangibles. Protege esa paz, cultiva esa paz y úsala para bendecir a aquellos que genuinamente quieren aprender a descansar en Dios como tú lo haces. Escribe en los comentarios el nombre de alguien que te ha criticado por mantener paz en medio de tormentas. Solo el nombre. Y voy a orar por ti esta semana para que Dios te dé gracia, para bendecir a esa persona en lugar de amargarte. Escribe el nombre ahora. Llegamos ahora a la cuarta razón por la que ciertas personas te rechazan sin explicación lógica. El favor de Dios sobre tu vida despierta envidia en aquellos que no están experimentando el mismo nivel de favor. Y esta es una de las formas más dolorosas de rechazo, porque viene frecuentemente de personas que se supone deberían alegrarse por tus bendiciones. Y Génesis 37, desde el versículo 3 en adelante, cuenta la historia de José. Su padre lo amaba especialmente y le dio una túnica de colores. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Lo aborrecían. ¿Por qué? Porque su padre lo favorecía. No porque José hiciera algo malo contra ellos, sino porque veían que había un favor especial sobre él que ellos no tenían. Y esa diferencia generó envidia tan profunda que versículo 8, le aborrecieron aún más. Y eventualmente versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. El favor de Dios sobre José casi le cuesta la vida. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Todo porque no podían soportar el favor visible sobre su vida. Y si te pasa algo similar, si hay personas que te rechazan, que hablan mal de ti, que conspiran contra ti, y la única razón que puedes identificar es que Dios te está bendiciendo, entiende que estás experimentando exactamente lo que José experimentó. Y déjame aclararte algo. No estoy hablando de presumir tus bendiciones, no estoy hablando de jactarte de lo que tienes, estoy hablando de que simplemente cuando Dios te bendice visiblemente, cuando abre puertas para ti, cuando te da oportunidades, cuando prosperas, cuando tienes favor, eso automáticamente genera envidia en personas que no están experimentando lo mismo. Puedes ser humilde, puedes ser agradecido, puedes dar toda la gloria a Dios. Pero si tus bendiciones son visibles, si tu favor es notable, habrá personas que lo envidiarán, y esa envidia se manifestará como rechazo, como crítica, como intentos de minimizar lo que Dios ha hecho por ti. Ah, es que tuvo suerte. Ah, es que conocía a las personas correctas. Ah, es que se comprometió para llegar ahí. Cualquier explicación excepto reconocer que es el favor de Dios. Porque reconocer que es favor de Dios significaría admitir que Dios te favorece a ti y no a ellos al mismo nivel. Y eso es demasiado doloroso para su ego. Proverbios 14:30 dice, la envidia es carcoma de los huesos, y la envidia por tu favor los está consumiendo internamente. Pero en lugar de buscar a Dios para obtener su propio favor, en lugar de alegrarse por ti y pedir que Dios haga lo mismo por ellos, prefieren atacarte, minimizarte, tratar de destruir lo que Dios te dio. Y aquí está lo peligroso. Cuando personas envidiosas te atacan por tu favor, pueden usar lenguaje espiritual para justificarse. Es que no es humilde. Es que está siendo bendecido materialmente y descuidando lo espiritual. Es que Dios no bendice así. Todo disfraz religioso para esconder su envidia. Pero la verdad es que Dios sí bendice. Tercera de Juan 2.
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere bendecirte, quiere favorecerte, quiere abrirte puertas, quiere darte oportunidades, y cuando lo hace, no tienes que disculparte por ello. Ahora bien, déjame hacer una distinción importante. Hay diferencia entre favor de Dios y arrogancia humana. Favor de Dios es cuando Dios abre puertas sobrenaturalmente, te bendice más allá de tus méritos, te posiciona estratégicamente. Arrogancia humana es cuando presumes, te jactas, menosprecias a otros, actúas superior. Si te rechazan por arrogancia, mereces ese rechazo. Pero si te rechazan por favor genuino de Dios sobre tu vida, ese rechazo es el precio del elegido. Instrucciones prácticas para manejar el rechazo que viene de tu favor. Instrucción número 1. Nunca te disculpes por las bendiciones de Dios. No minimices lo que Él ha hecho. No escondas tu favor para hacer sentir cómodos a otros. Salmo 66:12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Dios te sacó a abundancia. Agradécelo, celébralo. Instrucción número 2. Mantén humildad en medio del favor. Recuerda siempre que es Dios quien te bendijo, no tus propios méritos. Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Instrucción número 3. Sé generoso con lo que Dios te dio. Una de las mejores defensas contra acusaciones de egoísmo es demostrar generosidad radical. Cuando bendices a otros con lo que Dios te bendijo, cuando das generosamente, cuando usas tu favor para abrir puertas para otros, muchas críticas se callan. Instrucción número 4. No presumas tus bendiciones innecesariamente. Hay diferencia entre agradecer públicamente a Dios por su favor y presumir constantemente lo que tienes. Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Deja que tus bendiciones hablen por sí mismas. Instrucción número 5. Ora por aquellos que te envidian. Es difícil, pero es necesario. Cuando ores por ellos, pídele a Dios que los bendiga también, que les dé su propio favor, que abra sus ojos para que dejen de envidiar y comiencen a buscar. Tu oración por ellos protege tu corazón de amargura. Instrucción número 6. Usa tu favor para bendecir a otros. Dios no te bendice solo para ti, te bendice para que seas canal de bendición. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Tu favor tiene propósito más allá de tu comodidad personal. Instrucción número 7. No permitas que la envidia de otros te haga sentir culpable por las bendiciones de Dios. Algunas personas tratarán de hacerte sentir mal por estar bendecido, como si fuera pecado prosperar, como si Dios solo bendijera a los malos. No caigas en esa trampa. Dios te bendijo, recíbelo con gratitud, úsalo con sabiduría. Déjame compartirte algo que vi en mi propia familia ministerial. Había 2 pastores amigos. Uno de ellos comenzó a experimentar tremendo crecimiento. Su iglesia se multiplicó. Dios le abrió puertas a la televisión. Comenzó a viajar internacionalmente. El favor de Dios era evidente. El otro pastor, en lugar de alegrarse, se llenó de envidia. Comenzó a criticar. Es que está comercializando el evangelio, es que está buscando fama, es que descuidó lo espiritual y cortó la amistad. Se alejó completamente. Todo porque no podía soportar ver el favor de Dios sobre su amigo. 10 años después, el pastor bendecido seguía creciendo. Pero más importante, había mantenido humildad. Seguía siendo generoso. Usaba su plataforma para bendecir a otros. Y el pastor envidioso había quedado estancado.
no porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque su envidia había bloqueado su propio crecimiento. Un día se encontraron en una conferencia, y el pastor envidioso, ya con el corazón trabajado por Dios, pidió perdón. «Hermano, te envidié, me amargué, perdóname». Y el pastor bendecido lo abrazó, lo perdonó y usó sus conexiones para abrir puertas para él. Porque cuando tú manejas correctamente el rechazo que viene de tu favor, Dios puede usarte eventualmente para bendecir a aquellos que te envidiaron. Salmo 5:12 dice: «Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor». Ese favor es escudo, es protección, es bendición, y es señal visible de la aprobación de Dios sobre tu vida. No lo escondas, no te disculpes por él, pero tampoco lo presumas arrogantemente. Recibe tu favor con humildad, úsalo con generosidad, protégelo con sabiduría y entiende que algunos te rechazarán por él, pero ese rechazo solo confirma que el favor que experimentas es real, es visible y es amenazante para aquellos que viven en escasez autoimpuesta por no buscar a Dios de la misma manera que tú lo buscas. Ahora vamos a la quinta razón por la que ciertas personas te rechazan inexplicablemente. Tu integridad confronta la hipocresía de ellos. Hay personas que viven doble vida, una cara en la iglesia, otra cara en su casa, una versión en público, otra versión en privado. Y cuando aparece alguien que vive con coherencia, cuya vida privada coincide con su vida pública, esa integridad expone su falsedad. Mateo 23, todo el capítulo, es Jesús confrontando a los fariseos hipócritas. Versículo 27 y 28. «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por fuera, hermosos, por dentro, llenos de inmundicia». Esa es la definición de hipocresía. Y cuando tú vives con integridad genuina, cuando tu vida privada es consistente con tu confesión pública, cuando practicas lo que predicas, tu coherencia automáticamente confronta la incoherencia de ellos. Y déjame decirte algo, los hipócritas odian a las personas íntegras, porque las personas íntegras son recordatorio constante de que es posible vivir de manera consistente. Y si es posible, entonces ellos no tienen excusa para su doble vida. Entonces prefieren atacar tu integridad, cuestionar tus motivos, buscar cualquier imperfección para justificar su propia hipocresía. Nadie es perfecto. Esa es su frase favorita, y tienen razón. Nadie es perfecto, pero hay diferencia entre tener imperfecciones, que estás trabajando con Dios, y vivir deliberadamente en doble vida sin intención de cambiar. Hay diferencia entre tropezar ocasionalmente y caminar constantemente en dos direcciones opuestas. Y cuando tú vives con integridad, cuando la gente puede confiar en que eres el mismo en público que en privado, cuando tus acciones coinciden con tus palabras, eso se nota. Y los hipócritas se sienten amenazados porque tu vida los está juzgando sin que tengas que decir una sola palabra. Job fue modelo de integridad. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No perfecto en el sentido de sin defecto, sino íntegro, coherente, consistente, lo mismo en privado que en público. ¿Y sabes qué pasó? Job 2:3, Dios mismo le dijo a Satanás: «¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad?» Su integridad era tan notable que Dios mismo lo señaló.
y probablemente esa misma integridad generaba incomodidad en personas que vivían hipócritamente. Porque cuando alguien realmente vive lo que predica, expone a aquellos que solo predican, pero no viven. Y aquí está el problema. Muchas personas religiosas prefieren la apariencia de santidad sobre la santidad real. Prefieren parecer espirituales en público, aunque vivan carnalmente en privado. Y cuando aparece alguien con santidad genuina, con integridad real, con coherencia visible, esa persona se convierte en amenaza para su fachada. Porque si tú realmente puedes vivir en santidad, entonces su excusa de «es imposible vivir santo» queda invalidada. Si tú realmente puedes mantener integridad en situaciones difíciles, entonces su justificación de «todo el mundo hace trampa para sobrevivir» queda expuesta como mentira. Tu vida íntegra destruye todas sus excusas para hipocresía. Instrucciones prácticas para manejar el rechazo que viene de tu integridad. Instrucción número 1. Nunca comprometas tu integridad para ser aceptado. No importa cuánto te rechacen, no importa cuánto te critiquen, mantén tu coherencia. Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Instrucción número 2. Vive consciente de que siempre estás siendo observado. La gente está viendo si tu vida privada coincide con tu confesión pública. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Instrucción número 3. Cuando hipócritas te acusen de ser demasiado rígido o legalista, no te pongas a la defensiva. Simplemente di: yo solo trato de vivir consistentemente lo que creo. No necesitas justificar tu integridad ante personas que viven en hipocresía. Instrucción número 4. No te conviertas en cazador de hipócritas. No andes señalando la doble vida de otros. No te hagas juez. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Vive tu integridad. Deja que hable por sí misma. Dios juzgará la hipocresía de otros. Instrucción número 5. Mantén humildad, reconociendo que tú también tienes áreas de crecimiento. Integridad no es perfección. Es coherencia entre lo que dices y lo que haces. Pero siempre habrá áreas donde puedes crecer. Mantén ese reconocimiento humilde mientras mantienes firmemente tu compromiso con integridad. Instrucción número 6. Usa tu integridad como testimonio silencioso. A veces, la mejor predicación es una vida bien vivida. Cuando la gente vea que tú realmente vives lo que predicas, algunos se inspirarán, otros se convencerán. Y sí, algunos te rechazarán, pero tu integridad sigue siendo poderosa. Instrucción número 7. Cuando tu integridad sea cuestionada falsamente, confía en que la verdad saldrá a la luz eventualmente. No tienes que defenderte constantemente. Vive tu vida con coherencia, y Dios vindicará tu integridad. Proverbios 12:19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Déjame compartirte sobre un hermano que conocí que perdió un trabajo excelente por mantener integridad. Trabajaba en una empresa donde era común hacer trampa con los reportes, inflar números, mentir a clientes. Era parte de la cultura. Pero él se negó, mantuvo integridad, reportó números reales, fue honesto con clientes. ¿Y sabes qué pasó? Sus compañeros lo rechazaron, lo marginaron. Hablaron mal de él, lo acusaron de ser demasiado rígido y eventualmente lo despidieron con excusas fabricadas. Todo porque su integridad confrontaba la deshonestidad de ellos. Pero 3 años después, la empresa fue investigada por fraude. Varios ejecutivos fueron a prisión y ese hermano que había sido despedido fue reivindicado completamente. Más importante,
Durante ese tiempo, Dios le abrió puertas a un trabajo mejor, donde su integridad era valorada, no penalizada. Me dijo: «Pastor, esos 3 años fueron difíciles. Me cuestioné si había hecho lo correcto, pero ahora veo que Dios me sacó de un lugar corrupto antes de que me contaminara o me destruyera. Mi integridad me costó, pero me salvó». Salmo 15, todo el capítulo, describe al hombre íntegro que habitará en el monte santo de Dios. Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Andar en integridad, hacer justicia, hablar verdad, esa es la vida que agrada a Dios. Y cuando vives así, cuando tu vida privada coincide con tu vida pública, cuando practicas lo que predicas, automáticamente te distingues de la masa de hipócritas que dicen una cosa y hacen otra. Y esa distinción generará rechazo, pero también generará respeto de aquellos que valoran la autenticidad. No cambies tu integridad para encajar. No comprometas tu coherencia para ser aceptado, porque tu integridad es uno de tus testimonios más poderosos. Es evidencia de que realmente crees lo que dices, de que tu fe no es solo palabras vacías, de que tu relación con Dios es genuina. Llegamos ahora a la sexta y última razón principal por la que ciertas personas te rechazan sin explicación lógica. Tu destino desafía la mediocridad de ellos. Hay personas que se han conformado con vidas pequeñas, sueños pequeños, metas pequeñas, impacto pequeño. Y cuando aparece alguien con visión grande, con sueños audaces, con fe para cosas imposibles, esa persona los confronta con su propia conformidad. Números 13, 25 al 33 cuenta que 12 espías fueron a explorar la tierra prometida. 10 volvieron con reporte negativo. Números 13:31. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Se habían conformado con el desierto, no tenían fe para la promesa. Pero Caleb tenía visión diferente. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Misma tierra, mismos gigantes, pero fe diferente, visión diferente, destino diferente. ¿Y sabes qué hicieron los 10 espías mediocres? Atacaron a Caleb y a Josué. Números 14:10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Querían matar a los hombres de visión, porque su fe desafiaba la mediocridad de ellos, porque su valentía confrontaba su cobardía, porque su destino exponía su conformidad. Y lo mismo te va a pasar a ti si Dios te ha dado visión grande. Si tienes sueños que parecen imposibles, si crees por cosas que otros consideran locura, si te niegas a conformarte con mediocridad cuando Dios te llamó a excelencia. Habrá personas que te rechazarán, que te criticarán, que te llamarán soñador, iluso, arrogante. Es que no eres realista. Es que estás soñando demasiado grande. Es que necesitas ser más práctico. Todas esas son frases de personas mediocres tratando de reducirte a su nivel, porque tu visión los hace sentir incómodos con su falta de visión. Tu fe los confronta con su incredulidad, tu valentía expone su cobardía. Y aquí está la realidad dolorosa. A veces el rechazo más fuerte viene de tu propia familia, de tus propios amigos, de personas que deberían estar apoyándote, porque te conocen como eres normalmente. Y cuando Dios te da visión que te saca de la normalidad, no pueden procesarlo. Prefieren que permanezcas pequeño, donde se sienten cómodos contigo. Marcos 6:4 cuenta que cuando Jesús regresó a Nazaret y comenzó a ministrar con poder, su propia gente se escandalizó. Y Jesús les decía: «No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa».
Los que más deberían haberlo apoyado fueron los que más lo rechazaron, porque ellos lo conocían como el hijo del carpintero. No podían procesar que ahora era el Mesías haciendo milagros. Su destino desafiaba completamente la caja pequeña donde lo habían puesto, y en lugar de celebrar su grandeza, se ofendieron por ella. Y tú experimentarás lo mismo. Cuando Dios te lleve a niveles que tu familia nunca imaginó para ti, algunos se alegrarán, pero otros se ofenderán. Cuando logres cosas que tus amigos de la infancia nunca soñaron posibles, algunos te celebrarán, pero otros te rechazarán, porque tu destino los confronta con su mediocridad. Instrucciones prácticas para manejar el rechazo que viene de tu destino. Instrucción número 1. No reduzcas tu visión para hacer sentir cómodos a mediocres. Si Dios te dio un sueño grande, persíguelo completamente. Proverbios 29:18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mantén tu visión viva, aunque otros la critiquen. Instrucción número 2. Busca mentores y amigos que operen en tu mismo nivel o más alto. Necesitas personas que entiendan sueños grandes, que celebren fe audaz, que empujen tu visión en lugar de limitarla. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Instrucción número 3. No te ofendas cuando tu familia o amigos de la infancia no entiendan tu destino. Ámalos, respétalos, pero no esperes que validen algo que no pueden comprender. A veces tendrás que caminar solo en tu visión, hasta que Dios traiga a las personas correctas. Instrucción número 4. Documenta tu viaje. Escribe tu visión, registra tus victorias, porque cuando Dios cumpla lo que te mostró, tendrás evidencia de su fidelidad. Y aquellos que te rechazaron verán que no eras loco, eras obediente a un Dios grande. Instrucción número 5. Usa el rechazo como combustible, no como freno. Cada no puedes debería motivarte a probar que Dios puede. Cada es imposible debería recordarte que con Dios todo es posible. Cada nunca lo lograrás debería encender más tu determinación. Instrucción número 6. Mantén humildad en medio de tu visión grande. Tener sueños audaces no te hace superior. Te hace obediente a un Dios grande. Mantén esa distinción clara, y cuando Dios cumpla tu visión, asegúrate de darle toda la gloria a Él. Instrucción número 7. Prepárate para pagar el precio de tu destino. Visión grande viene con costo alto. Soledad, incomprensión, rechazo, sacrificio. Pero Dios no te daría la visión sin darte también la gracia para pagar el precio. Confía en Él, en el proceso. Déjame compartirte sobre un joven que Dios llamó a alcanzar una nación. Visión masiva, sueño gigante. Pero cuando compartió su visión con su familia, se rieron. Eres solo un muchacho de un pueblo pequeño. ¿Quién te crees que eres? Sus amigos lo llamaron loco. Su pastor le dijo que estaba siendo presuntuoso. Pero él mantuvo la visión. Buscó mentores que entendieran sueños grandes, se rodeó de personas de fe, trabajó diligentemente mientras confiaba en Dios. Y 20 años después, ese muchacho loco de pueblo pequeño había establecido iglesias en 15 ciudades, impactado millones de vidas y cumplido exactamente la visión que Dios le había dado. Y su familia finalmente entendió. Sus amigos pidieron perdón. Su antiguo pastor reconoció que había estado equivocado, porque cuando Dios cumple tu visión grande, incluso aquellos que te rechazaron tienen que admitir que era Dios todo el tiempo. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes para ti. Grandes planes, destino significativo, impacto que va más allá de lo que puedes imaginar.
Y cuando comienzas a caminar en ese destino, cuando empiezas a manifestar esa grandeza, automáticamente vas a incomodar a personas conformadas con mediocridad. Van a tratar de reducirte, de limitarte, de convencerte de conformarte. Pero tú no fuiste llamado a mediocridad, fuiste llamado a grandeza, y ese llamado vale cualquier rechazo que tengas que enfrentar en el camino. No te conformes para encajar, no reduzcas tu destino para ser aceptado, no comprometas tu llamado para evitar rechazo, porque el precio de conformarte es muchísimo más alto que el precio de ser rechazado. Cuando te conformas, pierdes tu destino. Cuando eres rechazado por tu destino, simplemente estás en el camino correcto hacia su cumplimiento. Hermano, hermana, si has llegado hasta este punto, déjame decirte algo. Tú eres extraordinario. La mayoría no tiene la paciencia de consumir enseñanza profunda hasta el final. Pero tú sí, y eso es evidencia de que tienes hambre genuina, hambre que Dios honrará. Recapitulemos lo que hemos cubierto, porque quiero que esto quede sellado en tu espíritu. 6 razones principales por las que ciertas personas te rechazan sin explicación lógica. Primera, tu luz expone la oscuridad de ellos. Segunda, tu unción amenaza la posición de ellos. Tercera, tu paz revela el caos interno de ellos. Cuarta, tu favor despierta la envidia de ellos. Quinta, tu integridad confronta la hipocresía de ellos. Sexta, tu destino desafía la mediocridad de ellos. Estas 6 razones son el precio del elegido. Son el costo inevitable de caminar en un nivel más alto. Y si has experimentado rechazo inexplicable, ahora entiendes por qué. No es porque hayas hecho algo malo, es porque hay algo muy bien contigo que incomoda a aquellos que viven en niveles más bajos. Y la verdad final que necesitas grabar en tu corazón es esta: el rechazo que experimentas de ciertas personas es confirmación de que estás en el camino correcto. Si todo el mundo te amara, si nunca generaras ninguna incomodidad, probablemente no estarías viviendo al nivel que Dios te llamó. Lucas 6:22. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando todos hablan bien de ti, puede ser señal de que estás comprometiendo. Pero cuando algunos te rechazan mientras otros te valoran, probablemente estás exactamente donde necesitas estar. Ahora necesito que compartas este video. Hay alguien en tu vida que está siendo destruido emocionalmente por rechazo que no entiende. Alguien que está cuestionándose constantemente, ¿qué hice mal?, cuando no hizo nada malo. Alguien que necesita esta revelación para ser liberado. Comparte este mensaje en tu Facebook. Envíalo por WhatsApp a personas específicas, porque cuando lo hagas, estarás siendo instrumento de Dios para liberar a otros del dolor del rechazo inexplicable. Hazlo ahora. Sé obediente. Y si no estás suscrito, suscríbete inmediatamente. Este canal existe para equipar a los elegidos, para revelar verdades que transforman, para fortalecer a aquellos que pagan el precio del llamado. Presiona ese botón. Únete a esta familia. Ahora escribe tu nombre completo en los comentarios, porque durante los próximos 7 días voy a estar orando específicamente por cada elegido que participó en este estudio. Voy a interceder para que Dios te dé gracia para manejar el rechazo, para que no te amargues, para que no cambies quién eres para ser aceptado. Escribe tu nombre ahora. Ahora juntemos nuestros corazones en oración. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de ti por cada hijo, cada hija que ha experimentado rechazo inexplicable. Señor, tú conoces el dolor que han sentido, conoces las lágrimas que han derramado preguntándose qué hicieron mal. Conoces las noches donde se cuestionaron si hay algo mal con ellos. Y Padre, en este momento te pido que sanes ese dolor,
que liberes a cada persona del peso emocional del rechazo, que les des revelación clara de que ese rechazo no es señal de que algo está mal con ellos, es señal de que algo está muy bien con ellos. Señor, declaro sobre cada elegido que el rechazo que experimentan es el precio inevitable de caminar en un nivel más alto, que su luz seguirá brillando aunque incomode a otros, que su unción seguirá fluyendo aunque amenace posiciones, que su paz seguirá siendo testimonio aunque revele el caos de otros, que tu favor seguirá sobre ellos aunque despierte envidia, que su integridad seguirá siendo estándar aunque confronte hipocresía, que su destino seguirá manifestándose aunque desafíe mediocridad. Y Padre, te pido que guardes el corazón de cada persona de amargura, que no permitas que el rechazo los haga resentidos, que les des gracia para bendecir a aquellos que los rechazan, que les des sabiduría para manejar correctamente la oposición, que les des fuerza para no cambiar quiénes son para ser aceptados. Declaro que cada elegido aquí presente vivirá en la libertad de ser exactamente quien tú los creaste para ser, sin disculpas, sin compromisos, sin reducirse, y que verán el cumplimiento completo de su destino a pesar de todo rechazo que enfrenten en el camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, que la paz de Dios llene tu corazón en este momento, que sepas con certeza absoluta que el rechazo que has experimentado no define quién eres, que eres valorado por Dios, que eres amado por Él, que tienes destino significativo y que el rechazo de algunos humanos es irrelevante comparado con la aceptación del Dios Altísimo. No cambies para encajar, no te reduzcas para ser aceptado. No comprometas tu llamado para evitar rechazo, porque el precio de conformarte es infinitamente más alto que el precio de ser rechazado. Cuando te conformas, pierdes tu destino. Cuando eres rechazado por caminar en tu destino, simplemente estás pagando el precio inevitable del elegido. Ve ahora sabiendo quién eres, sabiendo por qué te rechazan, sabiendo que ese rechazo confirma tu elección, y vive con la libertad de ser exactamente quien Dios te creó para ser. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones que van a transformar tu vida. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz en Cristo, elegido de Dios. El rechazo que experimentas es el precio de tu grandeza.